Hola chicos, buen día. Hoy día vamos a ver funciones cuadráticas, cómo se grafican y cómo se analizan. Bueno, para conocerlo vamos a ver un ejemplo de cómo se grafican. Empecemos con él. Si yo tengo la función y igual menos x cuadrado más 8x menos 15, para graficarla vamos a utilizar sus elementos. Vamos a hallar los elementos de su gráfica, que sabemos que la gráfica de una función cuadrática siempre va a ser una parábola. Entonces buscamos los elementos de la parábola. Los primeros que vamos a buscar son las raíces. Para hallar las raíces, yo tengo que ver cuándo la función me da igual a 0. Entonces, igualamos a 0. Y miren lo que queda, una ecuación cuadrática completa, que ustedes ya saben resolverla. Para ello, lo primero que tenemos que hacer, sabíamos que tenemos que identificar quién es A, el coeficiente A, que en este caso es menos 1. Miren quién está ahí, no hay un número, entonces, pero es negativo, es menos 1. ¿Quién es B? B es 8. ¿Y quién es C? Menos 15. Con esos coeficientes reemplazamos en la fórmula para resolver las ecuaciones cuadráticas completas. La fórmula decía menos b. Si nuestro b es 8, menos b me indica que es el opuesto de 8. ¿Sí? Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a, que es menos 1, por c, que es menos 15. Todo eso sobre 2 por a. Y ahora resolvemos. Vamos a resolver primero lo de la raíz. Separo en términos. Me va a quedar menos 8 más menos 8 al cuadrado, 64, menos 4 por 1, 4 por 15, 60. Menos por menos, más por menos, menos. Menos 60 sobre 2 por menos 1, menos 2. Seguimos resolviendo. 64 menos 60 es 4. Entonces me queda menos 8 más menos la raíz de 4, porque está la raíz de 4 es 2, sobre menos 2. Y de acá vamos a sacar los dos valores de x. x1 vamos a utilizar la suma. Entonces va a ser menos 8 más 2 sobre menos 2. Y para x2 vamos a utilizar la resta. Entonces menos 8 más 2 es menos 6 sobre menos 2. Puedo simplificar y esto me queda menos dividido menos más 3. Ahí tenemos la primera raíz. Y menos 8 menos 2 menos 10 sobre menos 2 es 5. Ahí tenemos la segunda raíz. Muy bien. Segundo elemento que vamos a buscar es el vértice. El vértice es un punto donde la función va a cambiar, digamos, su rama cambia, ¿sí? de crecimiento. Es un punto, el vértice, que va a tener coordenada x del vértice y del vértice. Eso es lo que vamos a buscar, x del vértice y del vértice. X del vértice se encuentra con la fórmula menos b sobre 2 por a. Entonces, veamos en el ejemplo. En el ejemplo tengo b, que es 8, pero si acá dice menos b, ustedes saben que tiene que ser el opuesto, menos 8
sobre 2 por A, que es menos 1. Entonces, menos 8 dividido menos 2, eso es, porque 2 por menos 1 es menos 2, divido y me queda 4. Eso es x del vértice. Con este valor yo voy a buscar y del vértice. ¿Cómo lo voy a hacer? Este valor lo voy a reemplazar en la x en la función cuadrática. Entonces, veamos, va a tener que ser menos 4 al cuadrado más 8 por 4 menos 15. Menos 4 al cuadrado más 8 por 4 menos 15. Y resolvemos. 4 al cuadrado es 16. Ojo, porque este menos está fuera de esa potencia. No está incluida, entonces sigue estando. Menos 16. 6 más 8 por 4, 32. Menos 15. Entonces, menos 16. Ponemos los positivos, 32, y restamos la suma de los negativos. 16 más 15 es 31. 32 menos 31 es 1. Eso es y del vértice. O sea que nuestro vértice es 4, 1. Ya tenemos el vértice y ya tenemos las raíces. Nos está faltando la ordenada al origen, que la ordenada al origen se calcula, o sea, se saca directamente de la función, que sería el término independiente. Esta es la ordenada al origen, o sea que sería la ordenada al origen es el punto donde la función va a cortar al eje Y. Es entonces en 0x menos 15. La ordenada al origen se marca en el eje Y. Y por último nos queda el eje de simetría, que es el eje de simetría es una recta vertical que va a cortar a la parábola en dos partes iguales. El eje de simetría, ¿de dónde lo obtengo? De x del vértice. Es x igual a x del vértice, que va a ser 4. Va a ser vertical. Bueno, ahora pasamos a graficar todo en el sistema de ejes cartesianos. Continuamos. Entonces ya tenemos la función con sus elementos, las raíces, el vértice, la ordenada al origen y el eje de simetría. ¿Cómo las vamos a marcar? Las raíces las vamos a marcar en rojo y se marcan en el eje X, o sea que es 3, 5. El vértice lo vamos a marcar en azul y sería 4 en X, 1 en Y, ¿sí? Ordenada al origen, 0 menos 15, o sea que voy a ir al eje Y, lo vamos a marcar en amarillo, y el eje de simetría, que sería 4, o sea que se marca en el 4 una línea vertical punteada. Recuerden que esto me va a dividir la parábola en dos ramas iguales, o sea, hay una simetría en esa parábola. Entonces, ahora unimos los puntos. Vértice, la raíz, y va a pasar por el menos 15, y la otra rama, ahí tenemos la parábola. ¿A ver? Esa es la parábola. Ven que pasa por la ordenada al origen, las raíces, el vértice y el eje de simetría. Bueno, ahora sí, una vez que la tenemos graficada, vamos a analizarla. En el análisis es semejante
a lo que veíamos en la función afín y agregaremos un par de características más. El dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Son todos los números que yo le podría dar a la x. Y si ustedes observan la parábola, se va a ir abriendo infinitamente. O sea que yo estos valores de x se lo podría dar a la función que siempre llegaría a una imagen. Lo mismo para este lado de los valores de x. Por lo tanto, el dominio son todos los reales. La imagen, fíjense, la función está desde el 1 hacia el infinito negativo, ¿ven? Desde ahí para arriba no hay parábola y no la va a haber nunca. Siempre es desde el vértice. En este caso, como las ramas van hacia abajo, tiene concavidad negativa, entonces siempre que la parábola tenga las ramas hacia abajo va a ir del vértice hacia el infinito negativo. Entonces, el vértice en y, ¿cuánto es? 1. Entonces, desde el 1, o mejor dicho, nombramos desde de menor a mayor, que es desde menos infinito hasta el 1. Luego, veamos cómo crece y cómo decrece. Entonces, primero fíjense, la función viene creciendo. ¿Desde dónde? Voy a indicarlo en intervalo siempre del eje X. Esto es menos infinito al infinito. Entonces, la función depende de los valores de X. Si yo le doy valores de X mayores, tiene que ir creciendo, que es lo que ocurre acá, para que sea creciente. Entonces, intervalo de crecimiento sería desde el menos infinito hasta dónde crece la función. Hasta ahí. Y ahí marco y ahí observo el eje X. Entonces sería desde el menos infinito al 4 la función crece. Y desde el 4 al infinito, ¿qué pasa con la función? Decrece. Entonces, intervalo de crecimiento es desde el menos infinito al 4. Intervalo de decrecimiento desde el 4 al infinito, la función decrece. Después vamos a analizar conjunto de positividad y de negatividad. ¿Qué indica esto? Cuando la función es positiva, o sea, sus imágenes son positivas. Cuando y en la función da positivo. Fíjense, la función es positiva cuando está sobre el eje X. Desde este intervalo acá, la función es positiva, ¿lo ven? Y del menos infinito a este número, ¿cómo es la función? Negativa, está por debajo del eje X. Y desde el 5 al infinito también está negativa, ¿lo ven? Entonces sería conjunto de positividad, lo escribimos así, donde lo indicamos todo esto sobre el eje X, intervalos del eje X. Entonces yo digo, ¿en qué intervalo es positiva la función? Desde el 3 al 5 está positiva. 3, 5. ¿Y cuál es el conjunto de negatividad? Desde el menos infinito al 3, la función siempre se encuentra debajo del eje X. Entonces, menos infinito al 3. ¿Y dónde más es negativa? Del 5 al infinito. Entonces, ese sería el intervalo de negatividad, donde está negativa la función. Y por último, vamos a analizar si la función alcanzó un máximo o un mínimo. Si yo tuviera una parábola así, el mínimo estaría ahí. Eso es un mínimo cuando la función tiene concavidad positiva, las ramas van hacia arriba, siempre va a tener un mínimo. Y cuando tenga concavidad hacia abajo, siempre va a haber un máximo. Entonces esta función alcanzó un máximo, porque de ahí no va a pasar la función. Entonces tiene un máximo y siempre el máximo o mínimo va a coincidir con el vértice. ¿Cuál es el vértice? 4, 1. Entonces esta función alcanza un máximo en el punto 4, 1, que sería su vértice. Bueno chicos, espero que hayan entendido.